En este video dibujaré a Chimuelo en 5 estilos diferentes de caricaturas, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo del video es el del show de los Looney Tunes. Anteriormente ya había dibujado utilizando el estilo de los Looney Tunes clásicos, pero nunca había tenido la idea de utilizar el estilo de una de sus series más modernas y queridas. Como en esta serie todos los animales hablan y caminan en 2 patas, me pareció adecuado hacer una versión más civilizada de Chimuelo. El estilo del show de los Looney Tunes fue sugerido en los comentarios por Wimpy Dog Video FX. Si tú quieres ver algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Creo que lo más característico de este estilo son los ojos grandes y ovalados con pupilas negras. Chimuelo podría ser un buen amigo de Bugs Bunny y el Pato Lucas. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Al momento de agregar el color a este estilo no hubo mucha complicación, pues en esta caricatura los colores son sólidos y generalmente no hay sombras dentro de los personajes. Lo más complejo de este estilo en cuanto al color es el contorno, pues en lugar de un delineado negro uniforme, en este estilo cada parte del cuerpo tiene un contorno del mismo color. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El segundo estilo del video es el del programa Plaza Sésamo, también conocido como Barrio Sésamo, sugerido por Pro30. Los personajes de este programa son marionetas y botargas que interactúan con actores en el mundo real. Sin embargo, decidí dibujar a este Chimuelo como una de las versiones animadas de los personajes de Plaza Sésamo. El rostro fue sencillo de dibujar en este estilo, pues la boca muy abierta y los ojos redondeados son muy característicos. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes apoyar mucho dejando tu like y compartiéndolo. Me basé en personajes grandes y monstruosos, ya que Chimuelo es un dragón, bastante más grande que Elmo u otro de los personajes de Plaza Sésamo. Muchos de los personajes de este programa son muy peludos, pero Chimuelo es un dragón con piel escamosa, así que tuve que hacerle un acabado totalmente liso y sin pelo. Los elementos como las alas o la cola los hice bastante suaves y redondeados, como creo que serían en este universo un poco más infantil. La cola de Chimuelo es parcialmente artificial y decidí adornarla con el rostro de Elmo. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El tercer estilo que escogí es uno bastante curioso, pues se trata de la irreverente caricatura de YouTube Vete a la Verge. En esta serie prácticamente todos los animales son conscientes, así que decidí que esta versión de Chimuelo sería una especie de guardaespaldas o busca pleitos. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Algo que comparte la mayor parte de los personajes de esta animación es la forma de los ojos, redondos y de un solo color. Además de que la boca suele ser muy similar también, por lo que estos dos elementos me ayudarán a transmitir el estilo que estoy utilizando de una forma bastante efectiva. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Curiosamente, este estilo no fue tan simple al momento de agregar el color, pues en esta animación los personajes siempre suelen tener sombras marcadas en su cuerpo, y tuve que tomarme el tiempo de añadir este detalle en todo el diseño. Seguramente este Chimuelo le causaría muchos problemas a los personajes de Vete a la Verge.
Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Prótesis. Pieza o aparato empleados para sustituir un órgano o miembro. Una extensión artificial que reemplaza o mejora una parte del cuerpo. Ejemplo: mi tío perdió su pierna, pero por suerte consiguió una buena prótesis. Mi abuela debe utilizar una prótesis dental para poder comer bien. Fin de la pausa. El siguiente estilo es el de Danny Phantom, una caricatura del mismo creador que Los Padrinos Mágicos y sugerida por Evelyn31M. Ya que en esta serie los personajes tienen líneas muy limpias y rectas, decidí que era más apropiado dibujarlo en computadora, pues así podría darle un acabado más geométrico y con menos imperfecciones. Ya que Chimuelo es un dragón, me pude basar en la forma dragón de la princesa Doratea para muchos de los elementos. Los dientes serán muy geométricos y puntiagudos. Los ojos en este estilo son perfectamente redondos y con un toque de color que me permitirá mostrar el tono verde de los ojos de Chimuelo. Las manos y dedos también tienen un acabado muy geométrico, con extremos en punta en lugar de redondeados. En este estilo quise representar a Chimuelo como si fuera uno de los fantasmas del programa, por lo que era importante agregar algunos detalles adicionales, como el pequeño brillo azulado que tienen este tipo de personajes de la serie a lo largo de todo su cuerpo. ¿Crees que Chimuelo sería un buen rival para Danny Phantom? Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de la caricatura Jake Long, el dragón occidental. Un estilo bastante apropiado sugerido en los comentarios por Milán Alberto Gao Quintana. Esta es la primera vez que realizo este estilo, así que tuve que estudiar los elementos importantes de esta caricatura. Curiosamente, entre las distintas temporadas de esta serie hubo un cambio en el estilo de la animación, pero decidí conservar elementos de ambas temporadas para hacer un estilo integrado. Jake Long tiene ojos muy simples, sin embargo la mayor parte de los personajes de la serie no tienen el mismo tipo de ojos que él, así que basé los de este Chimuelo en personajes con ojos más grandes, más parecidos a los del Furia Nocturna. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra secreta del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra vikingo entre paréntesis y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. El color no fue difícil, pues utilicé tonos sólidos en todo el diseño. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. ¿Cuál de los estilos del video fue su favorito? Los míos fueron el del show de los Looney Tunes y el de Vete a la Verge. Hoy en los fanarts le mando un saludo a Franco Rombolá, que me mandó su dibujo de Super Mario al estilo de Five Nights at Freddy's. Quedó bastante bien. También a Mark Jerlis, que dibujó a Esmeralda en el estilo de Star contra las fuerzas del mal y Equestria Girls. Muchas gracias, me veo súper adorable. De igual forma a Ezequiel Hernández, que hizo a un personaje original de Hazbin Hotel. Se ve espectacular. Y finalmente a Hot Darkus64, que dibujó unas geniales versiones del Chavo, el Chanfle y el Chapulín Colorado en el estilo de Cuphead. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas al correo que aparece en pantalla. Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria mis videos. Si tú quieres hacerte miembro del canal, puedes hacerlo desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma, me puedes seguir en mis redes sociales, como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, ¡hasta pronto! Adiós.